Hola, ¿cómo están, chicos y chicas? Buenas tardes. Recordando los cuentos de misterio y de terror, que es lo que nos lleva en español en estos días, en este proyecto que estamos llevando. Recuerden que entre mañana y pasado empezarán ustedes a escribir ya su cuento. Vayan pensando, vayan imaginando. Si ya tienen el título del cuento, que sea un título atractivo, que atraiga la atención de quien va a leer ese cuento, ¿sí? Vayan pensando en el escenario, dónde se va a desarrollar ese cuento, esa historia de terror, dónde se va a desarrollar, en qué escenario, en el bosque, en una casa tenebrosa, en un pasillo, en un pasaje desolado, en una montaña escondida, al borde de un lago, entre la oscuridad, entre tinieblas, con neblina. Imagínense ustedes el escenario, porque lo tienen que describir al estar escribiendo el texto, es describir el lugar, cómo está ese lugar, pero con frases y palabras que cautiven y emocionen de tal manera a quien los vaya a leer para que pueda tener un sentimiento de zozobra o de miedo, si es posible. Miren, las partes del cuento las recordamos, ustedes ya las saben. La primera parte es el planteamiento. ¿Qué sucede al principio? Es como una introducción del cuento. Vamos a plantear el principio, el lugar, dónde se desarrolla ese cuento, el escenario en sí, cómo está, quiénes participan. Ese es el planteamiento, ¿sí? Y se dice qué problema hay, si es un conflicto o qué es lo que sucede ahí, qué está pasando. Y luego la segunda parte es el nudo, ¿sí? O el desarrollo del cuento, cómo se desarrolla el conflicto, la situación, cómo está pasando todo, cómo empieza a desentrañarse la información a través de la escritura que van ustedes a hacer para ir desarrollando el cuento en sí. Y la tercera parte es el desenlace o el final. ¿Cómo terminará esa historia? ¿Cómo terminará ese cuento? ¿Cómo se resolverá la situación o el problema o el conflicto? Esas son las tres partes del cuento que deben recordar. Bueno, pues entonces en esta página 68 y 69, que es el tema de hoy, van a estar ustedes leyendo y vean, por ejemplo, el escenario oscuro y desolado. Los escenarios, ¿cómo son? Por ejemplo, dice aquí, un vampiro que busca una presa, ¿sí? ¿Dónde está ese lugar? Un hombre perdido en el espacio que pretende regresar a la tierra. Un joven muerto que regresa a la vida. ¿Sí? Esos son títulos de historias, pero ustedes van a ir viendo es importante desde el título que le pongan a su cuento va a cautivar al lector o a quien lee. ¿Sí? Imagínense una casa tenebrosa como la que vemos aquí en la página 68 y luego en la 69 nos habla del narrador también. Es muy importante cómo van a narrar ustedes ese cuento. A partir del escenario que ya ustedes van a describir o a explicar, por ejemplo, una calle oscura y sin gente, un cementerio, un barco fantasma, una casa abandonada. Esos serían los escenarios o donde se desarrolla la historia del cuento. ¿Sí? Solo son ejemplos. Ustedes crean, imagínense, ¿sí? Y el narrador, fíjense bien cómo pueden escribir ustedes su cuento. Lo pueden escribir en primera persona o en tercera persona. Estos dos textos de narrativos los van a escribir en su cuaderno. El primero se refiere a en primera persona. Fíjense bien lo que dice. De repente se escuchó un ruido agudo. ¿Quién es? Pregunté. Esta palabra, este verbo está en primera persona gramatical. Pregunté con voz temblorosa. Pregunté yo. Es la primera persona. Yo pregunté. Solo un chillido y ninguna otra respuesta. Pensé, aquí está otro verbo que nos dice que este texto está en primera persona. Yo pensé que sería una rata.
A veces hay ratas en la basura. Dije. ¿Sí? Dije también es primera persona. Los verbos nos indican quién está relatando, quién está narrando. Y esto está en la primera persona del gramatical. Y el siguiente texto ya no está en primera persona. Dice, de repente se escuchó un ruido agudo. ¿Quién es? Preguntó Roberto. Preguntó, ya no dice pregunté. Dice preguntó Roberto. Está en tercera persona. Él preguntó. Acuérdense que los pronombres personales o las personas gramaticales es yo, tú, él. Y esta es la tercera persona. Él preguntó Roberto con voz temblorosa. Solo un chillido y ninguna otra respuesta. Pensó, aquí está el verbo, pensó, él pensó que sería una rata. Ya no está en yo, como en el anterior decía yo pensé, no, pensó que sería una rata. A veces hay ratas en la basura, dijo, no dije, dijo es tercera persona, ¿sí? Entonces estos dos textos nos dan un ejemplo de cómo ustedes lo quieren hacer. Si lo quieren hacer el cuento en primera persona, pues recuerden que deben hacerlo así. La narrativa debe ser en yo. Hice, pregunté, corrí, fui. Y si lo van a hacer, y acuérdense de las biografías también y las autobiografías que poníamos la autobiografía en primera persona y la biografía en tercera persona, ¿sí? Eso es lo que van a hacer a ustedes a reflexionar sobre este tema tan importante, tan fascinante y escribir en su cuaderno estos dos textos, por favor. Van a copiar de manera perfecta lo que está escrito aquí, sin errores, por favor. Me dio gusto saludarles. Espero que sigan estando bien y que todo les resulte excelente.